Voy a grabar. Voy a grabar un ratito. Disculpen, ¿se ve la lámina? No, doctor. No, no se ve. A ver. Ahora sí, doctor. Ahora sí se ve. Ya, excelente. Ya, entonces, de los 4 procesos cinéticos que tiene el organismo, la biotransformación o metabolismo, también lo llaman algunos, es el proceso en el cual va a ser determinante, ¿no?, en la concentración plasmática que alcanza un fármaco en el organismo. E implica de parte del organismo una transformación, ¿no?, de un compuesto externo, extraño, como xenobiótico, dentro del organismo vivo, y este proceso de transformación va a ser usualmente realizado por unas enzimas, ¿no? En general, todos los animales tenemos una batería de enzimas que justamente convierten a los fármacos que son en su gran mayoría solubles en lípidos, en compuestos que son más polares, y cuando son más polares los compuestos son más solubles en agua y se pueden eliminar, ¿no? Hay diferentes, digamos, caminos que sigue la biotransformación. Vamos a ver algunos de esos caminos. Uno de ellos es, bueno, que disminuye la actividad farmacológica, ¿no? Cuando uno toma un fármaco, se convierte en uno o varios metabolitos que ya no tienen actividad y cesa, digamos, la acción farmacológica. El otro camino que sigue es el aumento de la actividad, ¿no? Es decir, pasa de ser un profármaco a un fármaco activo. Otro es que el compuesto original pasa a ser otro compuesto también con actividad, pero que es mucho más tóxico. Y otro es que se altera la actividad farmacológica porque en el camino de transformación se van a producir metabolitos intermedios que tienen acción tóxica, ¿no? Uno de los casos emblemáticos es el del paracetamol, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de anfetaminas o el fenobarbital, por reacciones de desaminación o hidroxilación, se convierten en compuestos que no tienen actividad, ¿no? La anfetamina en fenilacetona y el fenobarbital en hidroxifenobarbital, ¿no? Entonces, ese es el caso, digamos, de la gran parte de medicamentos, ¿no? Otros que tienen actividad propia, como la codeína, por ejemplo, que se usa como antitusígeno, pero cuando se desmetila, se convierte en morfina. Y obviamente la morfina tiene una actividad opioide mucho mayor que la codeína. Entonces, hay fármacos donde el fármaco activo se convierte en un metabolito que es a su vez igual o más activo que el fármaco original. Un fármaco inactivo pasa a ser activo. Por ejemplo, la L-Dopa, ¿no? La L-Dopa se descarboxila y se convierte en dopamina, que es la que ejerce la acción farmacológica. El enalapril, se convierte en enalaprilat, y como enalaprilat es el que tiene la acción
para hipertensiva, ¿no? Antihipertensiva. Entonces hay muchos fármacos que justamente pasan de ser un profármaco a un fármaco activo a través de reacciones enzimáticas, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Que hay fármacos que tienen una cadena de reacciones de transformación y cuando se van biotransformando, se van a producir intermediarios que son reactivos o tóxicos, ¿no? Y que pueden producir algunos efectos tóxicos como la necrosis hepática en el caso del paracetamol, ¿no? Entonces, esos son los 4 principales caminos que sigue el proceso de biotransformación, cuyo objetivo principal es aumentar la hidrosolubilidad de los fármacos, ¿no? Sobre una consulta. Sí, sí, Este, adelante. Morales, sobre la paracetamol, profesor, cuando usted dice que sufre ese problema hepático, ¿por el uso de cuánto tiempo, en qué tiempo, en cuántos años, o ya es desde ni bien uno empieza a consumirlo? Porque hoy en día se está consumiendo abundante paracetamol, incluso más con las ampollas que se están poniendo, ¿no? Sí, en realidad el paracetamol y, y muchos otros fármacos hepatotóxicos, eh, su uso debiera limitarse, digamos, a lo estrictamente necesario, ¿no? No hay, digamos, bueno, hay algunas recomendaciones como las que aparecen, por ejemplo, en la FDA u otras agencias que le dicen que no se debe tomar más de 2 gramos de paracetamol, o el consumo de paracetamol no debe ser mayor a 7 días consecutivos, ¿no? Para evitar el daño hepático, pero en realidad el hígado es un órgano, eh, digamos, que puede, digamos, biotransformar una gran cantidad de sustancias. Y la recomendación principal es que el uso de los fármacos hepatotóxicos conocidos como el paracetamol sea en lo estrictamente necesario, ¿no? Si es, digamos, indispensable que se tome por un largo tiempo un fármaco hepatotóxico. En el caso del paracetamol hay otras alternativas, ¿no? Como analgésico o como antipirético. Pero en el caso, por ejemplo, de otros fármacos hepatotóxicos que definitivamente se requiera que tiene que tomarse sí o sí, porque digamos no hay otras alternativas, el consejo principal es que haya un control, ¿no? Un control de la función hepática cada 6 meses por lo menos, para, digamos, evaluar el estado, digamos, de la función hepática, ¿no? Porque si uno va a tomar un fármaco que es hepatotóxico, hace un control al inicio, antes de iniciar el tratamiento, y ve que a los 6 meses hay una alteración del perfil hepático, definitivamente o retire el fármaco o busca una alternativa, pero no va a poder seguir o reduce la dosis, etcétera. Busca una alternativa porque si no, ahí sí se va a producir un daño hepático que, digamos, va a afectar a la persona, ¿no? Para no solamente metabolizar ese, sino otras sustancias, ¿no? Esa sería la recomendación. No sé si respondí tu consulta. Sí, sí, profesor, está bien. Sí, Sí, gracias. eso sería. Gracias. Eso sería. Ujú. Eh, bueno, les decía que el objetivo principal, ¿no? Era aumentar la hidrosolubilidad de tal manera que el fármaco pueda ser eliminado más rápido y impedir el ingreso a otras células, ¿no? Obviamente. Entonces, ese es el objetivo del metabolismo, la biotransformación. Hay 2 grandes grupos de reacciones de fase 1, unas reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, que adicionan a la molécula un grupo funcional para aumentar su polaridad. Y hay otras reacciones de fase 2 que se conjugan,
digamos, con otras, o a través de un proceso de síntesis, y de esa manera aumentan su hidrosolubilidad y facilitan la eliminación. De las reacciones de fase 1, las reacciones de oxidación son las más importantes, de hecho. Es casi la mayor parte de las reacciones de fase 1. Vamos a verlas. Como ustedes ven, el camino que sigue la mayor parte de fármacos es así. El fármaco original pasa por reacciones de fase 1, luego por reacciones de fase 2 y luego se elimina por la orina o por algún otro líquido biológico, ¿no? Pero no es el único camino, ¿no? Hay fármacos que no sufren ningún tipo de metabolismo, hay otros que pasan de fase 2 y se eliminan, otros pasan de fase 2 a fase 1 y se eliminan. En realidad siguen varios caminos, ¿no? La flecha en amarillo más gruesa obviamente nos indica que ese es el camino que sigue la mayoría, pero hay muchos otros fármacos que siguen diversos caminos de biotransformación. Ya. Cada tejido del organismo puede llevar a cabo reacciones de biotransformación, ¿no? De hecho, que el hígado es el más importante, pero no es el único, ¿no? El intestino, ¿no? Las bacterias en el intestino, el riñón, los pulmones también llevan a cabo reacciones de biotransformación, pero el hígado es de lejos el más importante. Y dentro del hígado, los microsomas hepáticos son los encargados de realizar ese proceso, ¿no? Aquellos fármacos que tienen una sola vía de metabolización son los más susceptibles de sufrir una interacción medicamentosa. Aquellos que tienen más de una vía son menos susceptibles a las interacciones. En las inhibiciones de los citocromos, que son un tipo de enzima, se clasifican en reversibles e irreversibles, ¿no? En las reversibles, también se conoce en inglés como overlapping, es un mecanismo de interacción fármaco-fármaco, donde, digamos, hay una mayor afinidad de la enzima por un substrato determinado, y ese es, digamos, el que va a sufrir la biotransformación, el otro va a quedar, digamos, sin biotransformarse, ¿no? Y hay interacciones que son irreversibles, ¿no? Donde se van a producir metabolitos reactivos, ¿no? Que se generan justamente por las reacciones de los citocromos, ¿no? La inducción de los citocromos aumenta la síntesis enzimática por activación de la transcripción de genes, que van a, digamos, a codificar, a sintetizar las enzimas metabólicas. De hecho, que cuando hay un proceso de inducción, el metabolismo se va a acelerar y la vida media de los compuestos se va a reducir, ¿no? Aquí hay un cuadrito de diferentes clases farmacológicas, el substrato, ¿no? El substrato y el inhibidor o el inductor enzimático, ¿no? Entonces, fíjense que, digamos, cuando yo administro, por ejemplo, un tramadol con amiodarona, digamos, se va a producir, obviamente, una inhibición, ¿no? Una inhibición del metabolismo de todos estos fármacos de aquí, y entonces se va a acumular, va a permanecer más tiempo en el organismo, ¿no? Por el contrario, algunos antibióticos, ¿no? Como la rifampicina, es un inductor y va a acelerar el metabolismo de todas estas sustancias, ¿no?
La dexametasona también es otro inductor enzimático importante, ¿no? Entonces, tengo que tener presente cuando administro eh, algunos fármacos, dos o más fármacos, que los que yo administre no sean, no sean sustrato de inhibidores o inductores enzimáticos, porque justamente esa combinación es la que genera las interacciones, ¿no? Y obviamente cuanto más fármacos tome la persona, eh, más riesgo de una interacción hay, ¿no? El sábado pasado, en la noche, asistí a una sustentación de una tesis de la Universidad Wiener y dos alumnas presentaron justamente un estudio de las interacciones que ellas habían encontrado en el INCOR. ¿Saben qué es el INCOR, verdad? ¿Saben qué es el INCOR? Sí, sí, profesor. Es el Del del corazón, estudio del corazón. corazón. Ajá. Es un hospital especializado en enfermedades cardiovasculares de salud, ¿no? Y ellas habían hecho un estudio justamente de los medicamentos usados en ese hospital y habían encontrado justamente que eh, las interacciones eran bastante frecuentes, ¿no? Conforme aumentaban el número de fármacos que consumía el paciente, obviamente la interacción se hacía potencialmente más riesgosa, ¿no? También habían encontrado, obviamente, que las personas mayores, ¿no? de 65 años generalmente, eran muy propensas a sufrir interacciones y dentro de los fármacos candidatos a sufrir interacciones eran justamente antiarrítmicos, antihipertensivos, ¿no? Porque, digamos, son fármacos que se usan de manera crónica también, de manera permanente. Entonces, siempre hay que tener un ojo cuando se usan las sustancias que ustedes ven en el cuadro, porque son sustancias que generalmente presentan esto, ¿no? La acción inhibitoria o inductora de otros sustratos con los cuales se produce la interacción, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente. Ahora lo vamos a ver seguro cuando sus compañeros presenten el, los programas, ¿no? Porque es difícil acordarse de todo el listado, pero con el programa uno puede chequear eh, la base de datos donde puede ver si hay interacción o no. Eh, en las reacciones de fase 1, como les decía, la oxidación es la más importante y se lleva a cabo por dos enzimas, ¿no? El citocromo P450 y el NADPH citocromo P450 reductasa, pero de lejos, el citocromo P450 es el que realiza la mayor parte de las reacciones de biotransformación. Los humanos no somos los únicos que tenemos citocromos, es por eso que en la clasificación de los citocromos se pone estas iniciales, CYP, para indicar, CYP con Y, para indicar que es un citocromo de origen humano y no es de otra especie. El CYP con un número adicional indica la familia, eh, con una letra adicional indica la subfamilia, y con un número específico indica la enzima específica a la cual estamos refiriéndonos, ¿no? Estas tres primeras familias, hasta aquí, que son responsables del metabolismo o de la mayor cantidad de los, o sea, de todos los fármacos, ¿no? En esas tres primeras familias. Y dentro de esas tres primeras familias, estos son los cinco enzimas más
que representan el mayor porcentaje de fármacos que metabolizan, ¿no? El CYP3A4, el CYP2D6, el CYP2C19, el CYP2C9, el CYP1A2, y hay otras más, pero estas son las principales, ¿no? En cuanto a las reacciones de fase 1, el citocromo P450 cataliza a más de 60 diferentes tipos de reacciones, ¿no? Tiene dos características, ¿no? Que es baja especificidad de sustrato, o sea, puede metabolizar diferentes sustratos, y multiplicidad enzimática, ¿no? Como han visto, hay muchas, digamos, enzimas que pertenecen a este grupo de citocromos. 481 genes de citocromo P450 existen y 36 están en el hombre. Las tres primeras familias son las que realizan la biotransformación de la mayoría de fármacos. ¿Y ustedes saben por qué se llama P450? Citocromo P450. ¿Por qué le pusieron a esta enzima citocromo P450? ¿Alguno se acuerda? ¿No? Profe, Sí. eh, proviene eh, del hecho que son proteínas celulares. Doctor, ¿No? Sí, Cito significa por la que longitud de celulares y cromo coloreados. claro. Exactamente. A ver, tu compañera también quería complementar. doctor, también depende de la longitud de onda de 450 nanómetros. Claro, exactamente. Porque si ustedes se acuerdan de su química, el espectro de luz eh, UV vis, ¿no? Ultravioleta visible, lo podemos dividir en dos partes, ¿no? De más o menos 190 hasta 360, es el espectro ultravisible, ¿no? Y de 360 hasta 720 más o menos es el espectro de luz visible, ¿no? Y normalmente en ese rango las sustancias son coloreadas, por eso el nombre de citocromo, ¿no? Tienen color. Y estas enzimas absorben, como dice su compañera, en una longitud de onda de 450 nanómetros, y por eso es que a estas enzimas le pusieron ese nombre, ¿no? Porque son sustancias que en solución son coloreadas y absorben a esa longitud de onda. Muy bien. No es la única, obviamente, enzima de reacciones que realizan reacciones de fase 1. Hay otras, ¿no? La prostaglandina sintetasa, la aldehído deshidrogenasa, la santina oxidasa, etcétera. Pero el citocromo es, digamos, la mayor parte, ¿no? Y las que yo creo que les mostré que existen presentaciones comerciales incluso de estas enzimas, con las cuales se ve el metabolismo, ¿no? De estas sustancias, ¿no? De sustancias que se están investigando antes de que salgan como medicamento, se les hace un enfrentamiento con estas enzimas, el citocromo P450, para ver qué tipo de metabolismo sigue. O sea, qué CYP específico, el 3A4, el 1A2, el 2D6, qué enzima específica es la que metaboliza ese nuevo fármaco. Hay otras reacciones de fase 1, hay otras reacciones de fase 1 como la reducción, ¿no? Que se da principalmente en grupos azo, nitro y carbonilo. Un ejemplo
de esto es ¿cómo se llama? El cloranfenicol, el haloperidol, ¿no? También el citocromo P450 y el NADPH citocromo P450 reductasa forman parte de las enzimas que realizan una reducción. Por ejemplo, en el caso de la doxorubicina, que es un antineoplásico, y el alotano, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Un anestésico. Una característica de este proceso de reducción es que durante el metabolismo de estas reacciones de reducción, generalmente se van a producir sustancias intermedias que van a hacer a los compuestos que ya de por sí son tóxicos, como en el caso de la doxorubicina, aún más tóxicos, ¿no? La doxorubicina, por ejemplo, contiene en su estructura un grupo quinona que ustedes ven aquí, que cuando se metaboliza por el NADPH citocromo P450 reductasa, se convierte en una semiquinona, ¿sí? Pero en ese proceso se va a producir también radicales libres, se van a producir grupos oxidrilos. Ustedes saben que los radicales libres son responsables del estrés oxidativo y de la citotoxicidad. Entonces, eso explica por qué la doxorubicina y compuestos similares durante su metabolismo, digamos, no solamente van a ser tóxicos por sí mismos como sustancia para, digamos, combatir las células malignas en el caso del cáncer, sino en ese proceso de biotransformación también se forman radicales libres que aumentan la citotoxicidad de algunos compuestos, como en el caso de la doxorubicina, ¿no? Otras reacciones de fase 1 son la hidrólisis, principalmente fármacos que tienen el grupo éster o amida. En el caso de la amida, la procainamida, la lidocaína, ¿no? Son hidrolizados por rapidasas, ¿no? Ya entramos a las reacciones de fase 2. Aquí hay muchas reacciones de fase 2, pero en el caso de la reacción más importante es la glucuronidación, ¿no? Donde grupos funcionales, ¿no? Como el hidroxilo, el amino y el sulfidrilo, que han sido incorporados en la molécula en reacciones de fase 1, van a actuar o se van a combinar con el ácido glucurónico y van a formar nuevos compuestos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el famoso acetaminofén, ¿no? Que sufre no solamente reacciones de glucuronidación, sino también de sulfatación, ¿no? Hay otras reacciones también de fase 2, si bien es cierto la glucuronidación es la más importante, hay reacciones con glutatión, hay reacciones de sulfatación, como les decía, el acetaminofén, aparte de glucuronidación, también sufre reacciones de sulfatación, generalmente catalizadas por unas enzimas que se llaman las sulfotransferasas, ¿no? Las fenol sulfotransferasas, las estrógenos sulfotransferasas y la hidroxiesteroide sulfotransferasa, ¿no? Donde el grupo sulfato, ¿no? Inorgánico va a pasar a grupo sulfato, pero orgánico, ¿no? Estas reacciones de sulfatación, digamos, también son complementarias a las reacciones de glucuronidación. Otras reacciones adicionales son las de acetilación, la N-acetiltransferasa, cataliza, ¿no?, la transferencia
del acetato de acetilcoenzima a aminas aromáticas primarias para producir acetamidas e hidracinas, ¿no? ¿Qué fármacos están ahí? Las sulfas, la isoniazida, la procainamida, el ácido paraminobenzoico, la cafeína. Una característica que tienen estas N-acetiltransferasas es que están involucradas mucho en los procesos de variación en la genética de la transformación de los fármacos, ¿no? Habíamos hablado en el inicio del curso de la farmacogenética, que estudiaba justamente las variaciones en la síntesis de algunas enzimas por diferencias en las razas. Entonces, hay fármacos característicos, ¿no? Como las sulfas o la isoniazida, que son, digamos, expresadas en diferente magnitud por razas como la caucásica o la asiática, ¿no? La isoniazida, por ejemplo, ¿se usa para qué la isoniazida? ¿Para qué se usa la isoniazida? ¿Ahí? Profesor, Es un antituberculoso, profesor. ¿es para la tuberculosis? Para el Claro, tratamiento, sí. sí, es para la Tuberculosis. para la TBC, claro. Junto con la rifampicina son los dos medicamentos principales para la tuberculosis. La isoniazida es metabolizada o biotransformada por una enzima que se llama NAT2, N-acetiltransferasa de tipo 2. ¿Sí? Y ¿se acuerdan el esquema? ¿Cuánto les dan a los pacientes en la primera fase? ¿Cuánto toma de isoniazida? Isoniazida viene de 100 miligramos, si no me equivoco. ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, el esquema de tuberculosis aquí en el país implica el tomar tanto 4 fármacos, ¿no? En una primera fase de 2 meses todos los días. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿verdad? Luego de esos 2 meses ya toman 3 veces por semana fármacos, ¿no? Pero en el caso de la isoniazida, el esquema que tenemos nosotros, por ejemplo, es muy diferente al esquema para tratar la tuberculosis en países asiáticos, por ejemplo, porque ellos no producen esta N-acetiltransferasa de tipo 2 en la cantidad que nosotros sintetizamos, ¿no? Entonces, su esquema de tratamiento para la tuberculosis, si ustedes entran en la página del Ministerio de Salud de Corea o de Japón, donde obviamente hay mucho menos casos que aquí, el esquema de tratamiento es diferente, ¿no? Justamente por esas diferencias en la expresión de estas enzimas. Profesor, Sí, pero dice que, bueno, también estaba leyendo un poco, dice que la isoniazida provoca un daño hepático bien severo. sí, claro, no, de hecho que la mayoría digamos, de fármacos que se usan en este tipo de tratamientos son, de hecho, ¿no? Tienen varias reacciones adversas, ¿no? Sin embargo, igual que en otros tratamientos, siempre se ve la relación riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, obviamente, al inicio del tratamiento es complicado, ¿no? El tema de las reacciones adversas, etcétera, pero de la otra manera, o sea, de no recibir tratamiento, ¿cómo se llama? El paciente se complica aún más, ¿no? Y no tenemos que tener, digamos, ningún tipo de problema con eso, ¿no? Yo les cuento una anécdota, ¿no? Este año, por ejemplo, teníamos
un colaborador en el trabajo que tenía tos, dificultad, ¿no? Para respirar, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que se nos ocurrió fue COVID, ¿no? Hicieron la prueba, todo salió negativo. Y le hicieron otras pruebas, porque la persona era una persona aparentemente de un estado de salud regular, ¿no? No, salvo ese problema con la tos. No tenía mayor síntoma, ¿no? Y finalmente detectaron tuberculosis, ¿sí? Tuberculosis tenían. Y no fue, creo que el método diagnóstico incluso no fue por digamos, la prueba de esputo o la placa. Le hicieron otro tipo de pruebas en el instituto. Justamente en el instituto se ven los casos más complicados y más difíciles de diagnosticar de tuberculosis. Le hicieron una serie de pruebas y le detectaron la tuberculosis, ¿no? El problema no fue tanto eso, porque ya, bueno, felizmente teníamos el diagnóstico, ya sabemos el tratamiento, etcétera, sino que la persona se resistía un poco a creer que tenía la enfermedad, ¿no? Y peor aún, la familia en su conjunto no daba mayor información, hasta que finalmente, digamos, las visitas que le hicieron a domicilio, ¿no? Del médico, del psicólogo, aceptó el tratamiento y aceptó también que la familia, porque cuando hay uno en la casa, la familia también tiene que recibir profilaxis, ¿no? Justamente con isoniazida. Entonces, aceptó el tratamiento y aceptó también la familia, ¿no? Ya está pronto este mes, creo, a reintegrarse ya después de varios meses de tratamiento, pero uno no debería descuidarse, ese mensaje, ¿no? Porque la persona aparentemente sana, en algún momento nos hemos departido un almuerzo, etcétera, pero tenía ese problema y nos decía que no lo tenía de ahora, sino lo tenía de un tiempo atrás. Pues no hay que descuidarse, joven. Bien, sigamos. Las reacciones de fase 2 también incluyen reacciones de metilación a través de unas enzimas que son las metiltransferasas, que son donadoras del grupo metilo. Hay dos enzimas, la tiopurina S-metiltransferasa y la tiol S-metiltransferasa, ¿no? Que van a metabolizar fármacos como la mercaptopurina, la cetoprina, captopril, entre otros. Después hay reacciones de conjugación con varios aminoácidos, ¿no? El ácido benzoico se conjuga con glicina, glutamina, taurina, ¿no? Y otros aminoácidos también en reacciones de fase 2. Tener siempre presente el cuadrito que les mostré al inicio de quiénes son los inductores más conocidos: el etanol, el omeprazol, el fenobarbital, la rifampicina, la nicotina, ¿no? ¿Y quiénes son inhibidores, ¿no? La cimetidina, la eritromicina, el jugo de uva, de toronja y muchos otros jugos cítricos, el ketoconazol y la quinitina, ¿no? Profesor, ese cuadrito no lo entendí muy bien porque lo estaba viendo, pero no lo comprendí. ¿Nos podría repetir? El anterior. Sí, la tabla 2, en la Ese, diapositiva. ya, ahorita Esa, lo explicamos. Aquí tenemos, creo que me ha salido cortado. En esta columna la clase, ¿no? La clase farmacológica a la cual digamos,
involucradas en estos procesos de inhibición e inducción. Aquí tenemos el substrato. El substrato en esta columna es el que va a sufrir, digamos, la acción, ya sea del inhibidor o del inductor enzimático. Entonces, en este caso, en el primer grupo, donde están los antihipertensivos, carvedilol, metoprolol, etcétera, propranolol, etcétera, en este primer grupo se presenta como inhibidor la amiodarona, ¿no? Entonces, cuando combinamos amiodarona con alguno de estos fármacos que son sus substratos, lo que va a suceder es que el metabolismo de estos fármacos se va a, digamos, a volver mucho más lento y va a permanecer estos fármacos mucho más tiempo en el organismo, provocando digamos, un riesgo, porque estos fármacos, la mayor parte de estos que están mencionados aquí en esta primera parte, son fármacos que tienen rango terapéutico estrecho. Entonces, pueden elevar sus concentraciones por encima del rango terapéutico y producir algún tipo de reacción adversa por la presencia del inhibidor que ha sido administrado concomitantemente con estos, ¿no? En la última columna tenemos los inductores. Habíamos dicho que la rifampicina, el alcohol y hay otras sustancias inductoras enzimáticas, ¿no? Pueden actuar sobre estos sustratos, ¿no? Aquí vamos a encontrar antibióticos, antidepresivos, antipsicóticos. Entonces, estos fármacos de acá, alofentrina, clorpromacina, citalopram, paroxetina, actúan como inhibidores enzimáticos sobre estos sustratos, ¿sí? Retrasando, obviamente, su metabolismo. Y por el contrario, la rifampicina, que es un inductor, acelera más bien el metabolismo de todos estos fármacos, ¿no? Haciendo que su efecto sea menor, que su tiempo de vida media también sea más corto, etc. Ahora no sé si se entendió mejor el cuadrito. Sí, profesor. O sea, digamos, yo le doy a un paciente que toma amitriptilina, no le puedo dar con un citalopram junto. A eso quiere No, decir. así es. Y tampoco se le puede dar con rifampicina porque su activación va a ser menor. Así es, exactamente. Ah, ya. Sí. Ya, ok. Acá la rifampicina, el omeprazol, el alcohol son inductores bastante conocidos, digamos, ¿no? Hace muchos años había un profesor de farmacología que decía, bueno, se manejaba mucho el concepto de, no sé si ustedes han escuchado de idiosincrasia, ¿no? Es decir, me refiero a que las personas, digamos, tenemos un metabolismo diferente uno a otro, ¿no? Y en algunos casos pueden aparecer reacciones adversas. Y antes, como no se conocía mucho, le decían que era, digamos, de idiosincrasia, ¿no? Que era propio de esa persona la aparición de una determinada reacción adversa. Sin embargo, digamos, la farmacología ha avanzado bastante, ¿no? Y esas reacciones adversas en realidad son básicamente producto de la formación de compuestos tóxicos de intermediarios de algunos compuestos, ¿no? El caso más clásico es
el del acetaminofén que conversábamos al inicio, ¿no? Que sufre reacciones tanto de glucuronidación como de sulfatación y que va a producir un metabolito intermedio que es esta de acá, que es la N-acetilbenzoquinoimina, que justamente es el que se va a unir al grupo tiol en los hepatocitos y va a producir la destrucción de los hepatocitos. Entonces, no es tanto la idiosincrasia como se pensaba hace muchos años, sino que muchas de las reacciones adversas que hoy conocemos son producto justamente de un desbalance, ¿no? De la eliminación de algunas sustancias intermedias que se producen durante el metabolismo de algunos fármacos que son hepatotóxicos, ¿no? Hay otros factores que afectan la biotransformación, como por ejemplo la especie, ¿no? Nosotros metabolizamos de manera diferente de un ratón, de un mono, etcétera, ¿no? Aunque hay una ciencia que se llama la alometría que permite hacer el escalamiento entre especies, pero todos las especies metabolizamos de distinta manera, ¿no? La edad también ya lo hemos visto, los factores genéticos principalmente, el género, o sea, el hombre y la mujer, factores hormonales, definitivamente, la dieta, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Principalmente las enfermedades de tipo hepático, en el caso de la biotransformación. Cuando hablamos, por ejemplo, de diferencias en el género, ¿no? El CYP3A4 tiene una actividad enzimática mayor en las mujeres que en comparación a los hombres, ¿no? Entonces, medicamentos que se metabolizan por esta enzima se van a metabolizar mucho mejor en mujeres que en hombres, ¿no? Igualmente, el hombre al revés tiene esta enzima en mayor cantidad que las mujeres, el CYP1A2, ¿no? Y hay enzimas que tienen que ver con el polimorfismo genético que habíamos conversado, y que explican las diferencias interindividuales, ¿no? Entre ellas está el CYP2D6. Y otras, el CYP12C9, explica más bien las variaciones entre las razas, ¿no? Entre las etnias. Aquí, por ejemplo, aquí hay unas enzimas, el CYP2D6, por ejemplo. Aquí hay la frecuencia de metabolizadores lentos, es decir, no expresan las enzimas en una cantidad suficiente, caucásicos, afroamericanos, ¿no? Y los drogas o los fármacos que son metabolizados distintos por estas razas son codeína, dextrametorfano, nortriptilina, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el CYP12C9, ¿no? En caucásicos, el metabolismo es distinto para estos de acá, ¿no? Celecoxib, fenitoína, warfarina, ¿no? El CYP12C19, ¿no? Fíjense acá, miren, son metabolizadores lentos, 16% de los asiáticos. Buen porcentaje. Ellos metabolizan diferente, más lentamente el diazepam, el lansoprazol, omeprazol. Y así, ¿no? O sea, acá está la N-acetiltransferasa, que yo les comentaba, la NAT2, que son metabolizadores lentos 60% de los caucásicos, 60% de los caucásicos, más de la mitad, afroamericanos, y 10 a 20% de los asiáticos. Y ahí está la hidralacina, la isoniazida, el ácido aminosalicílico, entre otros, ¿no? Entonces, no solamente es ver las combinaciones que existen, sino también tener presente que hay razas donde el polimorfismo es bastante evidente, ¿no? Aquí en el país, la verdad que no se ha hecho
mucho de eso. Nosotros tenemos algunos datos de los trabajos de investigación que hemos realizado, ¿no? Hemos encontrado algunos hallazgos interesantes con respecto a rifampicina, por ejemplo, pero donde sí se ha hecho bastante es en México, ¿no? Hay un profesor que vino a la universidad hace unos años, no sé si ustedes estuvieron en ese momento, el doctor Lares, en México, y él presentó justamente estudios que había hecho en México respecto al polimorfismo, ¿no? México es un país muy bonito que tiene características muy similares a las del Perú en cuanto a la población, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay blancos, negros, mestizos, muchas etnias que viven, digamos, en comunidades aisladas. Y él ha hecho un estudio de varios medicamentos muy usados, ¿no? Aspirina, omeprazol, etcétera. Su trabajo consiste en evaluar cuánto se diferencia el metabolismo de esos fármacos en una población, por ejemplo, una etnia que tiene, digamos, una carga genética muy propia de los mestizos que viven, por ejemplo, en el distrito, en el DF, en el Distrito Federal, en la ciudad, ¿no? Entonces ya hemos encontrado diferencias notorias, digamos, en cuanto al polimorfismo que existe, siendo el mismo país, las diferencias de metabolismo entre grupos humanos mestizos, por ejemplo, y comunidades indígenas propias de México son muy diferentes, ¿no? Acá todavía no se ha hecho mucho de ello. Hay algunos hallazgos que nos dan algunas pistas en algunos estudios que hemos hecho, pero todavía nos falta para entrar en este tema, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes se anima a hacer eso aquí en el país, ¿no? Donde hay tantas comunidades, eh, digamos, que viven en zonas, digamos, delimitadas y gente mestiza, ¿no? Donde, digamos, hay una combinación de razas también, ¿no? Esto era una pregunta del examen, ¿no? Esta es una gráfica donde vemos varios compuestos acá, en este eje, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, simvastatina y vivastatina, que han sido administrados. Este es el área bajo la curva, es decir, la concentración que van a tener cada una de estas sustancias en combinación con algunos inhibidores enzimáticos, ¿no? Que justamente son inhibidores del CYP3A4, que es la principal enzima que metaboliza los fármacos. Tenemos el itraconazol, la eritromicina, el mibefradilo y el jugo de toronja, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, qué diferencia hay entre atorvastatina con el jugo de toronja y la simvastatina y el jugo de toronja, que está en negro? ¿Qué diferencia ven? ¿Qué se puede observar en términos generales? Veo más elevado la mibefradil, creo. Profesor. Mibefradil, sí. Claro, o sea, lo que quiere mostrar este gráfico, dice, miren, valores cercanos a 1 indican que no hay interacción, pero todos, salvo la fluvastatina, todos tienen valores superiores a 1. Entonces, la fluvastatina no interacciona con ninguno de estos, pero la simvastatina, miren, por ejemplo, cuando se da con eritromicina, ¿cuánto aumenta la concentración de la eritromicina cuando se da conjuntamente con simvastatina, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, la conclusión de la gráfica es que cada
fármaco va a interactuar de manera particular, diferente, propia, con otro fármaco, así fuera de la misma familia, ¿no? O sea, cuando hablamos de interacción, no decimos, los antibióticos interaccionan con los, no sé, los antidepresivos, no. Las estatinas interaccionan con el jugo de toronja, no. Fíjense que cada uno de estos es individual, ¿no? Reacciona de manera diferente. La serivastatina y la fluvastatina, muy poco, ¿verdad? Con respecto a esto. Pero la lovastatina y la simvastatina, una interacción tremenda, poderosa, ¿no? Con respecto a estos fármacos que son inhibidores enzimáticos. Esa era una de las preguntas del examen, me parece. Muchas de las interacciones con CYP3A4 pueden ser fatales, ¿no? Por ejemplo, el QT largo, que es digamos, la expresión en el electrocardiograma de un problema que se conoce como torcé de Poix, se da justamente por una interacción de inhibidores de CYP3A4 con estos fármacos, ¿no? Dicho sea de paso, 2 de ellos ya han sido retirados, ¿no?, del mercado. Igualmente la administración de benzodiazepinas y no benzodiazepinas con inhibidores pueden producir una sedación excesiva, ¿no?, con depresión respiratoria. Eso ya lo vemos periódicamente, ¿no?, donde a veces los chicos, ¿no?, se van a un lugar, se acerca una chica, le conversa, le invita a una cerveza y ahí ya no se acuerda de nada, ¿no?, porque le pusieron algún hipnosedante en la bebida. Por el otro lado, la inducción enzimática también, ¿no?, puede producir reacciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, la rifampicina con algunos fármacos que son inmunosupresores, ¿no?, tacrolimus o ciclosporina, pueden llegar al rechazo del órgano trasplantado, ¿no? Y en algunos casos se puede aprovechar, ¿no?, esa inducción, ¿no?, de carbidopa-levodopa, ¿no? Digamos, de alguna manera inhibir el metabolismo de la levodopa y que pueda tener una acción, digamos, periférica más prolongada, ¿no? Resumiendo, ¿no?, la mayoría de fármacos se metabolizan antes de ser eliminados, son más polares que el compuesto original, la especificidad es relativa más que absoluta, la expresión de las enzimas difiere entre los tejidos, y obviamente cuando se ingieren 2 o más fármacos siempre hay la posibilidad de alterar el metabolismo de alguno de ellos, ¿no? Cuando se altera la actividad enzimática, obviamente, digamos, hay unos cambios que pueden ser, digamos, inducción de varias isoenzimas, y hay algunos casos particulares, como la carbamazepina o el imipenem, que pueden autoinducir su propio metabolismo. En la vida media, el inicio y la duración de la acción de alguna de estas CYP puede ser variable, ¿no? La vida media de estas enzimas es entre 1 a 6 días. Y no es inmediato generalmente la inducción. Puede tardar 2 semanas, ¿no? Y volver a los niveles originales puede tardar otras 3 semanas, ¿no? La rifampicina, el tiempo de vida media de los inductores varía, ¿no? La rifampicina, por ejemplo, tiene un tiempo de vida media de 2 a 3 horas, el fenobarbital más o menos 50, ¿no? Y más o menos ustedes pueden calcular con respecto a los tiempos en que demora llegar al pico de la inducción,
o los tiempos que demoran en llegar a retornar a sus valores originales, cuánto puede demorar, por ejemplo, en este caso, con estos dos inductores enzimáticos. Bien, hasta ahí vamos a ver lo que es la biotransformación. No sé si hubiera alguna consulta, alguna duda. Si no, me permite, mientras ustedes van pensando en algunas consultas, yo aprovecho para tomarle la asistencia, ¿sí? Un ratito. Ya estamos en la semana 11, estamos en la recta final, vayan leyendo. Arango está. Tencio, Presente, doctor Asensio. Ávila, Presente, doctor. Benito, Presente, doctor. Calderón Acosta, Calderón Ichpas, Presente, profesor. Calle, Presente, doctor. Carranza, Presente, doctor Carranza. Carrasco, Presente, doctor Carrasco. Castro, Presente, doctor Castro. Cerdán, Presente, doctor. Chagua, Chapuñán, Presente, Chapuñán, profesor. Chiara, Presente, profesor. Díaz, Flores, Presente, doctor. Genaro, Presente, doctor. Gianotti, Presente, Yanati, doctor. Huamán, Presente, Guamán, doctor. Huatuco, Presente, Huatuco, doctor. Guaya, Presente, doctor Guaya. Irigoyen, Presente, doctor. López, Presente, doctor. Ludeña, Presente, doctor. Mamani, Mantilla, Presente, doctor Mantilla. Montesinos, Presente, Montesinos, profesor. Presente, Montesinos. gracias, Morales, Morales Sáenz, presente. Ñáñez, Núñez, presente, profesor. Buenos días. buenos días, Olazo, Doctor, Olazo tiene problemas de conectividad. ya, Palomino, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Rojas, Presente, profesor. Romero, Presente, doctor. Santos, Presente, doctor. Susaníbar, Presente, doctor. Tapia, Presente, doctor. Tello, Presente, doctor. Trinidad, Presente, doctor Trinidad. Ureta, Presente, doctor Ureta. Buenos días. buenos días, Vázquez, Pera, Presente, doctor. Buenos días. buenos días, Villanueva, Presente, doctor. Buenos días. buenos días, Ceballos, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Voy a volver a ver los que no están. Arango, Presente, doctor. ya, Calderón Acosta, Presente, doctor. Chagua, Díaz, Mamani Presente, doctor. y Vázquez.
Ya. Listo. Entonces, hacemos un receso de 10 minutos y 9:30 nos encontramos. Profe, Sí. Díaz está diciendo presente por el chat. A ver. 10. No tiene audio, profesor, no funciona. Ya. Ya la anoté. Listo. Ya Díaz está, ya te puse presente. Listo, entonces hacemos una pausa de 10 minutos y retornamos con los 4 últimos grupos a ver el tema de hoy, que era básicamente ver algunos estudios y los aplicativos informáticos para, ¿cómo se llama?, buscar las interacciones rápidamente. Lázaro, ¿tú querías decir algo? Creo que Lázaro ya no está, me parece.